Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Kirk Watson y en esta oportunidad queremos estudiar un tema muy interesante de la palabra del Señor. Tiene que ver con la experiencia de José inmediatamente después de todo lo humillante que vivió, todo el maltrato, todo el desprecio. Queremos ver cómo las cosas cambiaron en su vida y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a tener esperanza en medio de la adversidad. Por eso vamos a orar en el nombre de Jesús y pedir la dirección del Espíritu Santo para lo que hemos de estudiar a la luz de Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos estudiar tu palabra con la seguridad, con la certeza de que tu Santo Espíritu, el que tú has escogido para ministrar a nuestros corazones, para guiarnos paso a paso a través de la verdad, que Él pueda lograr la victoria en nuestra vida, que Él pueda ayudarnos, que Él pueda capacitarnos, iluminarnos y sobre todo ayudarnos a aplicar en nuestra vida cotidiana las enseñanzas que hay en tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes y bendícenos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué fascinante es pensar que a pesar de las luchas y las pruebas, a pesar de los vientos contrarios, a pesar de las experiencias amargas, la vida también tiene momentos en los cuales podemos disfrutar, podemos prosperar, podemos superarnos, podemos gozar de las maravillosas y providenciales gracias divinas. José es una experiencia real de lo que estamos hablando, porque la palabra del Señor dice que él en algún momento de su vida fue aborrecido por sus hermanos, fue rechazado por ellos, conspiraron contra él para matarlo. José sufrió lo que fue ser vendido como un esclavo, ser apartado de su familia, de su padre, ser acusado falsamente como un criminal a pesar de que era inocente, ser encarcelado, ser humillado, ser maltratado. José sufrió muchas adversidades. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios tenía un plan para José. Dios revertió todo lo negativo y lo convirtió en cosas positivas. De la humillación, Dios lo sacó a la exaltación. Dios tenía un plan maravilloso para él, al igual como tiene un plan para ti. Quizás hoy estás pasando una experiencia en la cual sientes que Dios se ha olvidado de ti. Déjame recordarte, Dios tiene control de tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te está guiando paso a paso hacia una victoria rotunda. Lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en la providencia divina. Por eso quiero invitarle a leer conmigo en esta hora lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 41 y el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Imagínese la escena. Este joven viene saliendo de la cárcel. La vestimenta que se usa en la cárcel es tan diferente a la vestimenta que el rey le ofrece ahora. La vida que se lleva en la cárcel es tan diferente a la vida en el palacio. La alimentación en la cárcel es tan distinta a la alimentación en la mesa del rey. La vida de José cambió de una forma extraordinaria. La vida de José cambió 360 grados, si podíamos decirlo así. Y todo esto porque Dios tenía un plan para él. El rey lo vistió de lino finísimo. El rey puso un collar sobre su cuello y un anillo en su mano. Esto es señal de que el rey lo estaba reconociendo como uno de la realeza. Esto es señal de que el rey lo estaba reconociendo como una persona importante dentro de su reino. Tanto así que la Biblia dice que el rey mandó
a que todos los ciudadanos del reino se postraran y adoraran a José mientras él se paseaba sobre el segundo carro del rey. A la luz de Cristo Jesús, esto es de suma importancia. Porque después de que Cristo fue humillado en la cruz del Calvario, después de que Cristo fue lacerado y crucificado, la Biblia enseña que el rey lo mandó a llamar. Estamos hablando del rey del universo, su padre, nuestro Padre Celestial. Y cuando lo envió a llamar, su padre también le cambió sus vestidos. Su padre también le cambió su gloria. Su padre también le cambió todo lo que había experimentado en su humillación por una experiencia de exaltación. La palabra del Señor dice que una vez que ascendió al cielo, su padre lo reconoció como un hijo de la realeza y mandó a todos los seres angelicales a que se postraran y adoraran a Cristo porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Es impresionante pensar que una vez que José fue ascendido al trono, comenzó a hacer cosas a favor del reino, utilizado obviamente por Dios. Por ejemplo, me recuerdo en una ocasión leyendo la historia que había un sueño que nadie podía entender, que nadie podía interpretar. Y José le dijo a estas personas, mira, el sueño es una misma cosa. Dios nos ha revelado lo que va a hacer. Interesante, ¿no? Dios nos ha enseñado, nos ha revelado lo que va a hacer. Estamos hablando de un evento escatológico, un evento profético, porque es algo que Dios va a hacer. ¿Y de qué se trataba el sueño? Bueno, dice la Biblia que el sueño trataba acerca de 7 espigas hermosas y 7 espigas marchitas. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Claro, todo esto es una misma cosa, dijo José. Simplemente Dios está enseñando lo que va a hacer. En un futuro Dios se va a manifestar y esto es lo que Él va a hacer. Lo maravilloso es que la revelación viene dividido en 4 partes, en 4 juegos de 7. ¿Notaron que son 7 espigas hermosas y 7 espigas marchitas? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Algo muy similar sucedió con Cristo cuando fue ascendido al trono de Dios. Cristo también le reveló a su pueblo, en este caso al apóstol San Juan en la isla de Patmos, lo que Dios iba a hacer. Todo era una misma cosa, pero Cristo se lo revela en una experiencia similar a la de José. 4 juegos de 7. Por ejemplo, el Apocalipsis habla de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas. 4 juegos de 7, una misma cosa, lo que Dios va a hacer. Hermanos queridos, José es un instrumento de Dios. José representa a Jesús en esta historia. De la humillación pasa a la exaltación. Al igual como Cristo, de la humillación de la cruz pasa a la exaltación. En el reino de Dios, en el santuario celestial, Cristo fue vestido con lino finísimo porque inició su ministerio sacerdotal a favor de nosotros. Y la Escritura dice que cuando José trabajaba allá arriba en el reino, una de las cosas interesantes que ocurrieron fue que había hambre en la tierra. ¿Quieres leer conmigo lo que dice Génesis 41:55? Leamos la palabra del Señor. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Había hambre en la tierra. Sin pan la gente no puede sobrevivir. El reino de Egipto estaba pasando una experiencia nunca antes vista. Los habitantes estaban desesperados, no sabían qué hacer, no sabían a quién recurrir. El vecino no podía ayudarle, el tío no podía ayudarle, el papá no tenía nada que ofrecerle.
Y después de que investigaron, después de que buscaron, después de que gastaron todos sus ahorros, después de que usaron todo lo que había en la despensa, los seres de ese reino se dieron cuenta que si el reino hacía algo por ellos, habrían de morir. Yo pregunto, ¿habrá sido una buena idea buscar alimento con el rey? Obviamente, si nadie tiene, el que puede ayudarnos debe ser el rey, porque aunque todo el mundo está sin pan, el rey debe tener algo. Sin embargo, me impresiona ver que cuando van en busca de pan hacia el rey de Egipto les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren recibir algo de mí, tienen que ir a hablar con José. Porque nadie viene hacia el rey si no pasa primero por José. Y hagan lo que él os dijere. Jesús dijo en una ocasión, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando hay necesidad de pan, podemos clamar al Padre Celestial, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando hay necesidad de sanidad, podemos clamar al Padre Celestial, pero en el nombre de Jesús. Cuando hay necesidad de trabajo, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos agobiados y angustiados, podemos clamar al Padre Celestial, pero en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor, que tenemos acceso al Padre, pero a través de Cristo Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Una vez que el pueblo de Egipto entendió esto, entonces comenzaron a buscar a José. Y la Biblia dice que José aprovechó la oportunidad para probar a sus hermanos. Este versículo nos relata las diferentes pruebas que José hizo para cerciorarse de que sus hermanos ya no eran las mismas criaturas. Y la palabra clave del versículo es la palabra probados. En esto seréis probados. Vamos a leerlo textualmente. Me estoy refiriendo a Génesis 42, versículos 14 y 15. Dice así: y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. ¿Notaron la palabra clave? En esto seréis probados. Cuando José fungía entre mediador, o más bien como mediador entre el rey y el pueblo, José aprovechó para hacer muchas pruebas a sus hermanos, de manera que pudiera estar seguro que ellos ya no eran las mismas personas, sino que más bien eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. En una ocasión los trató de espías, según la palabra de Dios. En otra ocasión, José los trató de una forma peculiar, porque les dio lo que compraron, les dio lo que pidieron, pero devolvió su dinero en el costal. Dice la Escritura que en otro momento llegó aún más lejos, porque puso su copa de plata en uno de los costales. Además de eso, en un momento dado José hizo un banquete, hizo una fiesta y los invitó a comer con él. Y la Escritura dice que los acomodó en orden por su edad, de menor a mayor, de mayor a menor. Ellos estaban asustados, no sabían cómo es que él conocía la edad de ellos. Cada una de las pruebas que José les hizo los atormentaba, porque ellos llegaron a pensar que estaban pagando por sus pecados. Imagínense usted que José dijo, ¿saben qué? Si no me traen a su hermano menor, de aquí no se llevan alimento. Hermanos, fueron pruebas duras. Ellos estaban acongojados, ellos estaban sufriendo, ellos estaban que no podían soportar la idea. Y el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en ellos. Comenzaron a recordar algunas cosas que habían hecho en la antigüedad y cómo habían maltratado a José y cómo lo habían vendido. Sin embargo,
lo que menos tenían en su mente era que José estaba sufriendo con ellos. Qué tremendo pensar que en medio de las pruebas, cuando José está de mediador entre el rey y el pueblo, José prueba una y otra vez a sus hermanos, pero en cada una de las pruebas José sufría con ellos. Y la Biblia dice que en un momento dado José salió de donde estaban ellos, se ocultó en un lugar y comenzó a llorar porque no soportaba la idea de estar probando tan severamente a sus hermanos. Oh amigo que me escuchas, hoy tenemos un mediador en el santuario celestial. Hoy tenemos a un sumo sacerdote que está en medio de Dios y nosotros. Y Él nos está probando. Él está probando nuestro carácter. Él está haciendo diferentes cosas y permitiendo otras para cerciorarse de que ya no somos lo mismo que éramos antes, que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero déjame recordarte una cosa. Las pruebas que hacía José no venían de un corazón rencoroso, no venían de un corazón vengativo, no venían de un corazón sin amor. Cada una de las pruebas nacían de un corazón totalmente comprometido con Dios y enamorado de sus hermanos. José amaba con todas sus fuerzas a sus hermanos, pero era la única forma de estar seguro de que ellos estaban aptos para ser trasladados al reino de Egipto. ¿Saben que estamos viviendo en una época previa a ser trasladados al reino de Dios? Jesús hoy nos está probando porque el siguiente paso en la historia, el siguiente paso en este conflicto espiritual, en este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, es que nosotros seremos trasladados no al reino de Egipto, sino al reino de Dios. Y antes de que seamos trasladados, Jesús tiene que probarnos una y otra vez. Tiene que probarnos, tiene que sacar la escoria de nosotros. Tiene que sacar todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios. Tiene que cerciorarse que cuando seamos trasladados a su reino, no vamos a provocar otra rebelión en el universo. Y eso solamente sale con fuego. Seremos probados en el fuego. Seremos probados en la candela. Me gusta pensar que a veces, en la medida que el fuego aumenta, llegamos a ser, y no crea que no me ha pasado a mí, porque aún a mí me ha pasado que cuando las pruebas se incrementan, cuando la cosa se complica, hay momentos que uno siente que Dios lo ha dejado solo. Hay momentos que uno siente que Dios lo ha abandonado. Hay momentos que uno siente que Dios quizás lo ha dejado de amar. Pero es allí que hay que volver a las promesas bíblicas. Es allí que hay que recordar que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es allí que hay que recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es allí que hay que recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es allí que hay que recordar que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos y se compadece de nuestras debilidades. Por tanto, cuando estamos pasando una prueba fuerte, cuando perdemos a un ser querido, cuando nos quedamos sin empleo, cuando estamos llenos de deudas, cuando perdemos la salud, cuando nuestra esposa nos abandona, cuando nuestros niños se rebelan contra Dios, cuando las cosas se complican, tenemos que acordarnos que la invitación de Cristo es: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jesús nos invita a acercarnos a Él. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote y Él tiene el poder para revertir las cosas negativas y sacarle provecho para nuestro crecimiento espiritual. Él sabe que no hay mal que por bien no venga. Él sabe que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Él sabe que como mediador entre Dios y nosotros, Él es el único con la capacidad de transformarnos y prepararnos para ser trasladados al reino. Por eso me gustaría invitarle a leer conmigo el siguiente versículo de este estudio. Y se encuentra registrado
en el capítulo 45 de Génesis, versículos 16 al 20. Dice así: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cualquiera que sea la cosa que se hablaba en la casa de Faraón, fue tan positivo que el Faraón le agradó la idea de abrir su casa de par en par, de abrir las puertas de su casa para que los hermanos de José vinieran a vivir con él. Imagínense el cuadro por un momento. En la casa de Faraón se hablaba de los hermanos de José. Y las cosas que se hablaban ahí eran tan positivas, eran tan agradables, eran tan buenas, que el rey, cuando escucha lo que se habla de José y sus hermanos, decidió decirle a José: oye José, pero ven acá, ¿cómo es que tú tienes hermanos que están viviendo tan lejos y pasando trabajo cuando en mi casa hay lugar para ellos? Oye eso, en la casa del rey hay lugar para los hermanos de José. Y entonces el rey le dice: pero ve allá y diles a ellos que se muden para acá, que traigan su familia, su padre, todo lo que tienen, y que se vengan para acá tranquilitos, porque les voy a dar lo bueno de la tierra, de la abundancia de mi tierra, de la abundancia de mi reino, y las riquezas de Egipto será para ellos. Imagínense eso a la luz de Cristo Jesús, que hoy está en el reino de Dios. Hoy Cristo está allá en la casa de su Padre. Y Jesús habla tanto de nosotros, y habla tan positivamente de nosotros, y habla cosas tan lindas de nosotros, que su Padre, el dueño de la casa, le dice a Jesús: pero ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que tienes un hermano que se llama Watson, y que él está tan lejos pasando trabajo, cuando en mi casa hay lugar para él? Ve allá, tráete a Watson, trae a su familia, trae a sus padres, tráete a todos aquellos que tengan un parentesco contigo. Si son familia tuya, si son hermanos tuyos, entonces son hijos míos. Y si son hijos míos, entonces en mi casa hay lugar para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Con razón Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermanos queridos, lo que sigue en el conflicto de los siglos, lo que sigue en este plan de redención, es que Jesús vendrá por sus hermanos y nos llevará al reino de su Padre. Nos llevará a la casa de su Padre. Viviremos en mansiones celestiales, porque allí hay lugar para nosotros. Y entonces gozaremos de lo bueno del reino de Dios. Gozaremos de la abundancia del reino de Dios. Gozaremos de las riquezas del reino de Dios. Caminaremos en calles de oro. Comeremos del árbol de la vida. Beberemos del río de la vida. Adoraremos en el templo celestial. Caminaremos sobre el mar de vidrio. Estaremos en la casa de nuestro Padre. Le veremos cara a cara. Y lo más lindo es que a nuestro Padre le agrada la idea de que nosotros vivamos con Él. Yo quiero que te imagines por un momento que no es cualquiera que abre las puertas de su casa para que nosotros, o para que un extranjero o un desconocido viva con Él. Y si lo hace, lo hará por algunos días, pero después de unos días ya la gente no aguanta mucho. Sin embargo, nuestro Padre Celestial
va a abrir las puertas de su casa para que nosotros vivamos con Él. Y la Biblia dice que no van a ser por 2 o 3 o 4 días. El plan de nuestro Padre es que nos quedemos en su casa por 1000 años. Alabado sea su nombre. Y después de esos 1000 años, entonces regresaremos a la tierra, pero Él vendrá con nosotros, porque Juan dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dentro de la ciudad santa estaremos los redimidos, y Dios también estará allí, porque su tabernáculo estará en la ciudad santa. Y dice la Biblia que Dios morará con nosotros. Nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo morará con nosotros como nuestro Dios. Esto es impresionante. Cristo vendrá por nosotros. Cristo nos llevará a la casa de su Padre, le conoceremos, viviremos con Él y reinaremos con Él. Mi último texto de este estudio se encuentra en el libro de Génesis capítulo 45 y no puedo dejar de leerlo. Génesis 45 versículos 5, más bien 4, 5 y 7, dice así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José se convirtió en el salvador de sus hermanos. José se convirtió en el gran libertador de aquellos que lo vendieron. Al igual como hoy Cristo es nuestro salvador. El mismo que vendimos nos redime, nos salva, se convirtió en nuestro gran libertador. Y por eso toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.